Ejercicio 2.121. El ejercicio dice, determine la magnitud de la componente proyectada de la fuerza FAC que actúa a lo largo del eje Z. Bien, primero vamos a determinar cuáles van a ser los sentidos positivos de los vectores unitarios y vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos. Por lo tanto, así acá va a ser positivo, así acá va a ser positivo y así acá va a ser positivo. Ahora vamos a representar la fuerza AC en su forma vectorial cartesiana, pero para ello primero vamos a determinar estas dos distancias de la fuerza AC. A esta distancia la vamos a llamar YAC y esta distancia XAC. Para ello vamos a utilizar este triángulo que se está formando aquí y nos están diciendo que la hipotenusa tiene un valor de 12 pies y que tiene un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, aplicando la función coseno sobre ese triángulo, nos queda que coseno de 30 grados es igual a YAC entre 12 pies. Despejando a YAC, nos queda que YAC es igual a 12 pies por el coseno de 30. Resolviendo, nos queda que es igual a 10.4 pies. Ahora aplicamos la función seno y nos queda que seno de 30 grados es igual a XAC entre 12 pies. Despejando XAC, nos queda que es igual a 12 pies por el seno de 30 grados. Resolviendo, nos da un valor de 6 pies. Y este es el valor de las distancias de la fuerza AC. Ahora sí ya podemos representar la fuerza AC en su forma vectorial cartesiana y nos queda que la fuerza AC en vector cartesiano es igual a 600 libras por 6i más 10.4j menos 36k entre la raíz de 6 al cuadrado más 10.4 al cuadrado más menos 36 al cuadrado. Resolviendo la raíz nos queda que es igual a 600 libras por 6i más 10.4j menos 36k entre 37.95. Resolviendo nos queda que es igual a 94.86 libras por i menos 164.43 libras por j menos 569.2 libras por k. Ahora, como nos están diciendo que proyectemos la fuerza AC sobre el eje Z, entonces únicamente vamos a realizar el producto punto de la fuerza AC por el vector unitario y de esta forma obtendremos la proyección de la fuerza AC sobre el eje Z. Por lo tanto, sustituyendo valores nos queda que 94.86 libras por I por 0 más 164.43 libras J por 0 más menos 569.2 libras K por K. Resolviendo el producto punto nos queda que la proyección de la fuerza C sobre Z es igual a menos 569.2 libras. Es el valor de la proyección de la fuerza AC sobre el eje Z. Este signo negativo nos está indicando que el sentido de la proyección es hacia abajo sobre el eje Z. Por lo tanto nos queda hacia abajo la proyección de la fuerza AC sobre el eje Z. Y de esta forma es como resolvemos el ejercicio 2.121. Ejercicio 2.122. El ejercicio dice, determine la proyección de la fuerza F igual a 400 newtons que actúa a lo largo de la línea AC del ensamble de tubos. Expresa el resultado como un vector cartesiano. Bien, nos piden que proyectemos la componente de la fuerza de 400 newtons sobre la línea AC. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma lo que es la proyección de la fuerza sobre AC. Vamos a definir cuáles van a ser los sentidos positivos de los vectores unitarios y vamos a decir que en el mismo sentido que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos. Por lo tanto, si acá va a ser positivo, si acá va a ser positivo y así acá va a ser positivo. Muy bien, aquí nos están dando lo que son este ángulo de 30 grados y este ángulo de 45 grados. Como vemos, esos ángulos no se tratan de ángulos coordenados directorios, sino se tratan de ángulos con respecto a este eje. Entonces para encontrar las componentes de la fuerza de 400 newtons, vamos a proyectar esta fuerza sobre esta línea. Por lo tanto, nos quedaría proyectada la fuerza F sobre esa línea de esta forma. A esta proyección la vamos a llamar F'. Este va a ser la componente Z, esta va a ser la componente X y este lado va a ser la componente Y de la fuerza F. Muy bien, primero vamos a utilizar este triángulo que se está formando. Como vemos, se trata de un triángulo rectángulo y vamos a aplicar la función coseno sobre ese triángulo. Por lo tanto, coseno de 45 grados es igual a la fuerza F' entre la fuerza F. Despejando a F' y sustituyendo el valor de F, nos queda que la F' es igual a 400 newtons por el coseno de 45 grados y esto nos da un valor de 282.84 newtons. Es el valor de la fuerza F'.
Ahora vamos a encontrar el valor de la componente z utilizando ese mismo triángulo. Por lo tanto vamos a aplicar la función seno y nos queda que seno de 45 grados es igual a la componente z entre la fuerza F. Despejando la componente z y sustituyendo el valor de F nos queda que la componente z es igual a 400 newtons por el seno de 45 grados y esto nos da un valor de 248.84 newtons. Ahora vamos a utilizar este otro triángulo que se está formando aquí. Como vemos, también se trata de un triángulo rectángulo. Por lo tanto vamos a aplicar la función coseno sobre ese triángulo y nos queda que coseno de 30 grados es igual a la componente y entre la fuerza F'. Despejando la componente y y sustituyendo el valor de F' nos queda que la componente y es igual a 282.84 newtons por el coseno de 30 grados y esto nos da un valor de 244.95 newtons. Ahora vamos a aplicar la función seno sobre ese mismo triángulo y nos queda que seno de 30 grados es igual a la componente x entre la fuerza F'. Despejando a la componente x y sustituyendo el valor de F' nos queda que la componente x es igual a 282.84 newtons por el seno de 30 grados y esto nos da un valor de 141.42 newtons. Y de esta forma ya tenemos lo que es las componentes x, y z de la fuerza de 400 newtons. Ya que tenemos las componentes de la fuerza de 400 newtons ya podemos representar esta fuerza en su forma vectorial cartesiana. Por lo tanto nos queda que la fuerza en su forma vectorial cartesiana es igual a menos la componente x por y más la componente y por j más la componente z por k. Sustituyendo los valores nos queda que la fuerza F en vector cartesiano es igual a menos 141.42 newtons por i más 244.95 newtons por j más 282.84 newtons por k. Ahora vamos a generar un vector unitario a lo largo de la línea AC. Por lo tanto nos queda que el vector unitario AC es igual a 4j más 3k entre la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolviendo la raíz nos queda que es igual a 4j más 3k entre 5. Resolviendo nos queda que es igual a 0.8 por j más 0.6k. Es el vector unitario AC. Ahora para calcular la componente de la fuerza F a lo largo de AC tenemos que su magnitud va a ser igual al producto punto de la fuerza F por el vector unitario AC. Sustituyendo valores nos queda que es igual a menos 141.42 newtons I por 0 más 244.95 newtons J por 0.8J más 282.84 newtons K por 0.6K. Resolviendo el producto punto nos queda que la proyección de la fuerza sobre AC es igual a 365.67 newtons. Ahora el ejercicio nos pide que esta componente proyectada la representemos en forma vectorial cartesiana. Entonces vamos a representarlo en su forma vectorial cartesiana y nos queda que la proyección de la fuerza F sobre AC en vector cartesiano es igual a la magnitud de la proyección de la fuerza F sobre AC por el vector unitario AC. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 365.67 newtons por 0.8J más 0.6K. Resolviendo nos queda que el vector cartesiano de la proyección de F sobre AC es igual a 292.54 newtons por J más 219.4 newtons por K. Y de esta forma es como encontramos el valor de la proyección de la fuerza F sobre AC en su forma vectorial cartesiana. Ejercicio 2.123. El ejercicio dice, determine las magnitudes de las componentes de la fuerza F igual a 400 newtons que actúa en forma paralela y perpendicular al segmento BC del ensamble de tubos. Bien, nos están pidiendo que determinemos el valor de las proyecciones de la fuerza de 400 newtons a lo largo del segmento BC y también de la proyección perpendicular a esta. Vamos a definir cuáles van a ser los sentidos positivos de los vectores unitarios y vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Ahora vamos a determinar las componentes de la fuerza de 400 newtons. Como vemos nos están dando estos dos ángulos de 30 y 45 grados. Esos ángulos no se tratan de ángulos coordenados directores, sino se tratan de ángulos que nos están dando con respecto a este eje. Por lo tanto, entonces vamos a proyectar la fuerza de 400 newtons sobre ese eje. Quedaría de esta forma, a la cual vamos a llamar fuerza F'. A ese lado del triángulo vamos a llamar componente Z, a este lado lo vamos a llamar componente X, a este lado lo vamos a llamar componente Y. Como vemos aquí tenemos dos triángulos
que se están formando. Ambos triángulos son triángulos rectángulos, por lo tanto vamos a aplicar la función coseno en este primer triángulo. Y nos queda que coseno de 45 grados es igual a la fuerza F' entre F, despejando F' y sustituyendo el valor de F, nos queda que F' es igual a 400 newtons por el coseno de 45 grados y esto nos da un valor de 282.84 newtons. Ahora aplicamos la función seno en ese mismo triángulo y nos queda que seno de 45 grados es igual a la componente z entre la fuerza F, despejando a la componente z y sustituyendo el valor de F, nos queda que la componente z es igual a 400 newtons por el seno de 45 grados y esto nos da un valor de 282.84 newtons. Ahora vamos a utilizar este segundo triángulo para determinar las componentes x y y de la fuerza de 400 newtons. Por lo tanto, aplicamos la función coseno sobre ese triángulo y nos queda que coseno de 30 grados es igual a la componente y entre la fuerza F', despejando a la componente y sustituyendo el valor de F', nos queda que la componente y es igual a 282.84 newtons por el coseno de 30 grados y esto nos da un valor de 244.95 newtons. Ahora aplicamos la función seno sobre ese mismo triángulo y nos queda que seno de 30 grados es igual a la componente x entre la fuerza F', despejando a la componente x y sustituyendo el valor de F', nos queda que la componente x es igual a 282.84 newtons por el seno de 30 grados y esto nos da un valor de 141.42 newtons. Muy bien, ya que tenemos las componentes de la fuerza de 400 newtons ya podemos representarla en su forma vectorial cartesiana. Entonces nos queda que la fuerza de 400 newtons en su forma vectorial cartesiana es igual a menos la componente x por y más la componente y por j más la componente z por k. Sustituyendo valores nos queda que es igual a menos 141.42 newtons por y más 244.95 newtons por j más 282.84 newtons por k. Ahora vamos a generar un vector unitario a lo largo del tubo BC. Por lo tanto nos queda que el vector unitario BC es igual a 4j entre la raíz de 4 al cuadrado. Resolviendo nos queda que es igual a j. Ahora para obtener el valor de la proyección de la fuerza F sobre el segmento BC debemos de hacer el producto punto de la fuerza F por el vector unitario BC. Por lo tanto sustituyendo valores nos queda que es igual a menos 141.42 newtons por y por 0 más 244.95 newtons j por j más 282.84 newtons por k por 0. Resolviendo el producto punto nos queda que la proyección de la fuerza F sobre BC es igual a 244.95 newtons. Ese es el valor de la proyección de la fuerza F sobre BC. Recordando la teoría, sabemos que para obtener la proyección perpendicular a BC lo vamos a obtener al sacar la raíz de la magnitud de la fuerza F al cuadrado menos la magnitud de la proyección BC al cuadrado. Sustituyendo valores nos queda que es igual a la raíz cuadrada de 400 newtons al cuadrado menos 244.95 newtons al cuadrado. Resolviendo nos da un valor de 316.23 newtons. Y de esta forma es como obtenemos el valor de la proyección de la fuerza de 400 newtons sobre BC y de la proyección perpendicular a BC.